Cuando estaba a un semestre de salir de la universidad, una de las cosas que más me preocupaba es que no sabía hacer absolutamente nada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brandon Luis y soy abogado desde hace aproximadamente unos 3 años y en este video te quiero comentar de qué manera puedes darte cuenta y si estás tú en este punto ya o si sientes que ya estás casi en este punto, puedas saber y puedas tener la suficiente confianza para poder dar ese brinco de ya poder llevar tus propios asuntos de manera completamente independiente sin la ayuda de algún otro abogado. Es que justamente cuando estaba en la universidad me tocó a media carrera la pandemia, por lo cual pues precisamente buscar un lugar donde pudiera yo practicar pues era prácticamente imposible, porque aparte ni siquiera había pues la oportunidad de acudir a los juzgados, por lo cual pues nadie estaba buscando pasantes. Además que obviamente pues como que no lo tenía tan en mente, no tenía tan proyectado precisamente ese momento en el que yo fuera a salir, como que no estaba yo en ese punto de preocuparme para saber qué es lo que iba a pasar después. Sin embargo, cuando ya iba a entrar casi al último semestre de la carrera, fue cuando verdaderamente me cayó el 20 y dije, bueno, ¿qué voy a hacer si no sé hacer absolutamente nada? Y entonces fue cuando decidí emprender la búsqueda de pues buscar precisamente, valga la redundancia, el, un despacho, un despacho de abogados para ver la posibilidad de que me enseñaran y que obviamente pues al final pues pudiera llegar a tener mis propios asuntos. Realmente mi meta nunca fue como tal tener una firma propia, sin embargo pues ahora sí que la vida me llevó a ese punto, pero bueno, yo lo que buscaba al principio simplemente era aprender. Por eso, después de 2 despachos y prácticamente un año y medio de aprendizaje, finalmente me pude percatar después de ese año y medio en qué momento fue clave y fue precisamente cuando ya tenía la seguridad suficiente para saber que podía ya llevar mis propios asuntos de manera autónoma, es decir, sin la necesidad de que una persona me enseñara o me dijera cuál es el siguiente paso que hay que hacer o que me dijera precisamente cómo moverme dentro del juzgado y cómo mover tal cual el asunto para que en su momento llegara a su conclusión. Y tal cual lo veo ya a la fecha, porque en su momento no lo sabía, solamente lo sentía, pero ahorita que lo veo, precisamente te quiero comentar cuáles son las 2 cosas que me pasaron en mi vida y que espero que en algún momento te pasen a ti para que puedas saber si ya estás a punto o si ya puedes dar ese siguiente paso en el cual simplemente eres un pasante a ya dar tus primeros pasos como abogado. Y bueno, en retrospectiva, la primera cosa que tal cual puedo decir que fue la primera cosa que me empecé a dar cuenta que ya me daba la oportunidad de llevar mis propios asuntos, era la habilidad de predecir el futuro. Y cuando digo predecir el futuro, me refiero a que cuando digo un poquito de historia, de mi historia, es que en su momento, cuando empecé a hacer estas prácticas, pues yo como tal obviamente no me hacía cargo de absolutamente nada, ¿no? Simplemente lo que hacía era leer expedientes y pues simplemente encargarme de los escritos, de las redacciones de los escritos, los más simples que hubiera, ¿no? Porque pues obviamente no sabía hacerlo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, cuando empecé a conocer un poquito más de algunas ramas como la civil, la familiar o la mercantil, me empecé a dar cuenta que pues había un poco más, ¿no? Obviamente. Y cuando no tenía tal cual una actividad que me pusiera el abogado con el que estaba en su momento, lo que me ponía a hacer era una de dos, o leer expedientes o leer principalmente jurisprudencias. Prácticamente mi camino como abogado y mis primeros pasos fue empezar a leer jurisprudencias. Entonces, en su momento, cuando estaba leyendo esas jurisprudencias, me empecé a percatar o me empecé a llenar de mucho conocimiento sobre cómo se resolvían algunos asuntos, sobre cuáles eran en su momento también los criterios que utilizaban los jueces para poder resolver los asuntos. Entonces, lo que provocó fue que obviamente cuando yo me encontraba en una situación en la que no, la ley a lo mejor no nos favorecía para la solicitud que queríamos hacer o para la demanda que queríamos plantear, pues yo recordaba las tesis o las jurisprudencias que en su momento llegaba a leer y decía, ok, a lo mejor aquí la ley dice esto, pero de acuerdo a un criterio que es un criterio que debe ser unificado en todo México, pues entonces me puedo dar cuenta de que esta legislación o que este artículo en particular es violatorio de derechos humanos, por lo tanto, pues la forma en la que se tiene que resolver este asunto es de determinada forma. Entonces, lo que yo hacía era precisamente invocar
o mencionar dentro de mi escrito, dentro de mi solicitud o demanda, esa jurisprudencia. Y afortunadamente, y bueno, obviamente pues después de, además de plasmar esa jurisprudencia, decir por qué era aplicable al asunto en concreto que se estaba resolviendo, me empecé a dar cuenta que tenía muy buenos resultados. Y precisamente los jueces me daban la razón a mí. Entonces, esa fue como que el primer paso y que me empezó a dar muchísima confianza a mí para saber y para ver y conocer el sistema que después me iba a ser de mucha ayuda, que era leer la mayor cantidad de criterios jurisdiccionales para poder conocer cómo se resuelve un cierto o un asunto en particular. Por lo cual, al momento de que me di cuenta precisamente de que la forma en la que la mayoría de las veces ganaba o me otorgaban la razón era a través de hacer esta cita de la jurisprudencia. Entonces, cuando me empezó a dar un poquito más de confianza, pues yo ya prácticamente sabía que si citaba la jurisprudencia, si decía por qué era aplicable al caso, era prácticamente seguro de que lo que yo estuviera pidiendo me lo iban a conceder. Y bueno, la segunda cosa que me empecé a dar cuenta de que ya podía llevar mis asuntos de manera completamente independiente fue la concordancia entre mis ideas y la legislación aplicable. Y es que miren, realmente el dar una asesoría cuando estás comenzando, la verdad es muy complicado. Y es muy común, o al menos para mí lo fue, que te pusieras nervioso porque no sabías si efectivamente lo que ibas a decir estaba bien o estaba mal. Y podríamos decir varias cosas, ¿no? Principalmente el hecho de que pues la mayoría de la gente no conoce cuáles son sus derechos, así que si tú le llegaras a decir alguna cosa que está incorrecta, pues a veces no lo sabes, ¿no? La idea precisamente no es esa. La idea es poder asesorar de manera correcta al cliente para que conozca todos sus derechos y obviamente en su momento pues te puedas quedar el asunto. Entonces cuando yo empecé a dar mis primeras asesorías, pues a mí me daba mucho miedo precisamente dar una respuesta equivocada. Entonces, tomando en consideración que, por ejemplo, a lo mejor me agendaba una asesoría a los 2 días de que me hablaban, pues entonces ese espacio de tiempo lo ocupaba para poder leer la mayor cantidad de la legislación aplicable a ese caso o incluso las jurisprudencias, que les digo que pues yo ya tenía un antecedente de que todo lo que ocupaba de jurisprudencia pues al final me daba la razón. Entonces lo que yo hacía era juntar esas dos cosas, dos lecturas, la legislación y la jurisprudencia, para que en su momento cuando me llegaran a preguntar algo, pues yo ya tuviera una respuesta concreta y obviamente pues acertada. Pero obviamente, cuando estás dando una asesoría, no falta que te llegue una pregunta de la cual no conoces absolutamente nada. O sea, es una pregunta que tú no te esperabas que te hicieran, porque resulta que a lo mejor aprovecharon para hacerte una consulta respecto de otras cosas que nada que ver con el tema principal por el cual fueron a la asesoría. Y entonces aquí la parte curiosa fue que cuando me preguntaban sobre determinado tema, pues a veces cuando no sabes, ¿qué es lo que dices normalmente? Bueno, tengo que investigarlo, tengo que checarlo para poder saber qué es lo que se puede hacer ahí, ¿no? Y sí, efectivamente yo lo decía, siempre he sido muy transparente en ese sentido. Pero había ocasiones en las cuales les decía, tengo que revisarlo para poder saber si se puede o no se puede hacer algo. Sin embargo, yo les decía así, sin embargo, hay criterios jurisprudenciales, ¿no? Citaba precisamente la jurisprudencia que ya había leído en otras ocasiones. Les decía, hay jurisprudencias que no resuelven este caso en particular, pero sí el sentido de la resolución va de este lado. Entonces, probablemente hay posibilidades o probablemente no hay posibilidades. Y entonces, justamente cuando yo más o menos o recordaba una jurisprudencia que era muy parecida al asunto o tal cual simplemente pues yo decía, bueno, a ver, la lógica me llega a decir que las cosas se pueden hacer de esta o de esta forma en tales asuntos, con lo cual puedo inferir que se puede resolver de determinada forma en este asunto en particular. Pero la cuestión aquí es que yo realmente no estaba completamente informado, porque tú puedes leer muchas jurisprudencias de determinado tema, pero si cuando llega una persona y te pregunta de otro tema, pues pudiéramos decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, cuando yo daba esa respuesta y aún así me ponía a investigar para poder dar una respuesta más acertada, me podía percatar de que la respuesta que yo había dado, una de dos, o no estaba tan mal, o era la correcta. Entonces, ahí fue cuando
les comento que empiezas a tener esta concordancia entre lo que tú piensas que es la ley o que se puede resolver el asunto y de cómo efectivamente se resuelve. Y la cuestión aquí es que, aparte de que tú piensas que se va a resolver de esa manera, y lo piensas así porque no sabes si efectivamente así es, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, y les digo, espero que en algún momento les pase esto, cuando te das cuenta de que lo que tú crees sin necesidad de haberlo investigado es de la misma manera en lo que lo dice la ley o lo que lo dice la jurisprudencia, ese es un indicador más de que tú ya estás prácticamente a unos pasos o incluso ya estás ahí si lo juntas con la primera cosa que te digo que a mí me pasó, para que te dé la seguridad suficiente de poder ya llevar tus asuntos de manera completamente independiente. Y esto inevitablemente te va a dar muchísima más seguridad para que en su momento ya no nada más sea de que, bueno, encuentras un sistema, una forma de hacer las cosas para que al momento de que te toque una asesoría puedas dar la respuesta correcta, sino más bien que te da la seguridad suficiente como para que a pesar de que no tengas la información suficiente, no hayas leído tal legislación, no sepas cuáles son los criterios que ocupan actualmente los jueces, puedas dar una certeza, puedas dar una respuesta, tal vez no al 100% acertada, porque siempre va a haber un margen de error, pero por lo menos vas a poder dar una respuesta muy aproximada y le vas a poder dar ya sea las esperanzas que necesita el cliente o el golpe de realidad que necesita para saber si su caso se puede resolver o definitivamente no hay ninguna forma de resolver ese asunto. Y justamente fue así como poco a poco me empecé a dar cuenta que ya podía llevar mis asuntos de manera completamente independiente, porque empezaba a conocer de qué manera específicamente funcionaba nuestro sistema judicial. Y pues obviamente en ese sentido me empezaba a dar muchísima más confianza de que en su momento, cuando las personas me empezaran a buscar para resolverles sus asuntos, yo no nada más podía darles una asesoría de calidad, sino más bien que podía tener la confianza suficiente de que lo que yo les dijera desde el inicio y la promesa que en algún momento pudiera llegarles a hacer, al final esa promesa se iba a materializar.